Un Mega Man fresco con mecánicas un tanto distintas, pero que no se aleje de la mecánica de la saga clásica. Hecho. Un Mega Man que tenga buena música, buenos escenarios, gráficos hermosos a pesar de estar hecho en 8 bits. Hecho. Una trama que incluya misterio y giros interesantes. Ni idea, pero se ve interesante. Rol jugable. Hecho. ¿Una jugabilidad parecida a la de la saga X pero en la clásica? No se diga más. Mega Man Perfect Blue es un proyecto no oficial, sin ánimo de lucro, hecho por fanáticos de Mega Man, por y para diversión y disfrute personal que no busca invalidar los hechos que han sucedido en el canon oficial realizado por Capcom. O sea que es un fangame pues. Hola, me presento, soy Leonard de Pulsastar. Estamos de nuevo en esta ocasión para hablar de una demo sobre un fangame actualmente en desarrollo. Sí, lo sé, esta demo tiene ya 2 años de que salió en la Sage, que es como una especie de convención que muestra fangames en desarrollo. Y hay una buena cantidad de fangames de Mega Man presentes ahí. Si te interesa saber sobre esto, arriba te dejo el video que hice sobre la compilación de los proyectos de Mega Man para la Sage 22. Volviendo al tema, es hasta el día de hoy que saco una especie de video análisis reseña porque para ese entonces aún no existía este canal. Y no solamente estamos abarcando nuevos proyectos, sino que también nos estamos expandiendo con otros que ya tienen un tiempo de estar con nosotros. Así que sin tanta cháchara vamos a iniciar. Iniciamos diciendo lo que proyecta a primera vista este juego. Simula ser una especie de juego vintage a lo Vice City, llámale Synthwave, con un estilo visual así bien fumado a lo Vaporwave, mucho reverb y aesthetic. Es un estilo visual fresco, pero aún no toca hablar de los gráficos. Primero lo primero, este juego simula ser una especie de juego arcade, por ejemplo la voz de Reddy, y si se fijan bien, desde el inicio se da una especie de indicio que estamos en una simulación, y para allá voy, ya que tanto la jugabilidad de Rock como la de Roll son una simulación del Dr. Wily con un robotcito nuevo y único, que, a ver, a lo que va del video no les he leído la sinopsis, que vaya tampoco es la gran cosa, pero en la página oficial de la Sage dice lo siguiente. ¡A la verga, no mames, loco! ¿Live jugable? Mega Man Perfect Blue es un fangame completamente nuevo, que tiene como objetivo reinventar la metodología clásica de Mega Man, tanto estética como funcionalmente. Juega como el bueno de Blue Bomber, a quien ahora se une su hermana, Roll. Dispara, explota y corta a través de oleadas de enemigos poderosos y jefes increíbles con gráficos de 8 bits de última generación y ritmos funky. Solo tú puedes detener a Phantasm Nemesis. Bienvenidos a la experiencia Ultra Mega. Esta demostración incluye 2 de las 9 etapas planificadas que se presentarán en el juego final. Y ya, eso es todo en cuanto a sinopsis. Y es que sí, loco, este juego nos da una de las mejores jugabilidades para rol que he visto en los fangames de Mega Man. Si no es que mi favorita. Porque tiene una escoba como arma, sí, loco, una escoba. El mismo Wily dice, ¿es una broma? La utiliza como espada, pero vaya, pues es una escoba. Yo personalmente siempre me he quejado que a Roll solo la utilizan para los labores domésticos. Y aquí, el propio juego se burla de Capcom, como en arte de protesta si lo quieres ver. Y arma a Roll hasta los dientes con un hermoso outfit y su escoba putamente poderosa que parte en 2 incluso a los enemigos que Rock no puede dañar. En el canon de este juego, Roll es mucho más poderosa que su hermano Rock, y eso me encanta. Es más, disfruté más la jugabilidad de Roll, pero también ya hablaremos de jugabilidad. No sé si sepan ustedes, pero este canal no nació siendo de Mega Man. Sin embargo, evolucionó rápidamente para hacerlo, y mi primer video de Mega Man fue uno de una crítica o reseña que le hice a Mega Man X. Y hoy voy a revivir la mecánica que utilicé en dicho video, para calificar y hablar sobre esta demo. El formato será el siguiente: sobre 10 puntos calificaremos los apartados técnicos, el apartado del arte, el apartado sonoro y el gameplay, siendo que cada apartado contará con 2.5 puntos, y las calificaciones son las que estás viendo en pantalla.
con todo lo explicado anteriormente, pasemos al primer apartado. El técnico. Quise enfocarme en si encontrábamos errores a la hora de probar esta demo, y no me refiero al bajón que puedas presentar en los FPS, eso ya es cuestión de tu PC, bueno, creo yo, que miren, sí los tuve, pero se presentó más en la batalla del jefe intermedio de rol y en pequeñas partes de su gameplay. Por el resto va perfectamente fluido, no presenta bugs o errores visuales, los que presenta son parte de la trama, por partes piensas que el juego se crashó, o que ya tu tostadora se chingó por la potencia de este juego. Sin embargo, es todo lo contrario. Es un juego súper fluido, buena respuesta de los controles de movimiento, y le puedes incorporar un gamepad, lo cual miren, quizás para muchos de ustedes les parezca irrelevante, pero yo soy una desgracia para jugar con teclado. Pero no estamos hablando de gameplay, sino de que tanto los movimientos del teclado como los del gamepad son inmediatos y muy precisos, no hay fallos técnicos. Todo lo que ocurre en esta demo es intencional. Sin embargo, al descomprimir la demo, te sale un texto que te advierte que si no te corre el juego, es porque probablemente tu DirectX esté desactualizado. Se nota de lejos que los creadores tienen todo cuidado minuciosamente. No puedo decir más del apartado técnico. De inicio a fin funciona al 100% la demo. Se van los 2.5 puntos completos. Arte. Esto es como un festín servido en la mesa. No sabes ni por dónde iniciar. Todo se ve maravilloso. Es perfecto en distintas formas, con un estilo vintage y muy colorido. Los sprites de los enemigos, los del escenario y los de los personajes se ven simplemente hermosos. Tienen una buena paleta de colores para los escenarios. Mi favorito es sin duda alguna el escenario de rol. Me fascina el color morado y rosa, y los sprites de rol se ven hermosos. Me encanta la armadura de rol, loco. No hay nada más que decir. Se van los 2.5 puntos completos. Es que de verdad es un espectáculo visual ver este fangame. Incluso ese retumbar de cámara cuando golpeas o cuando un enemigo ataca, madres, te hace sentir poderoso. Apartado sonoro. Magistral, bello, hermoso, precioso, magnífico. 50 puntos. Bueno, ya pues. Banda, ¿qué quieren que les diga? Su música es espectacular. Es para desempolvar los tenis de baile y sacar los pasos prohibidos. Yo mismo tengo como 2 o 3 temas en mi playlist de favoritos. Es tal como lo dicen los creadores, un estilo funky. Se siente muy bien, muy pulido. Ya de por sí, cuando la música debe sonar como lo hacían los videojuegos antes, es un reto complicado. Aunque depende, porque hay ocasiones donde los mismos desarrolladores deciden hacer la música de sus fangames con las mismas limitantes de la época del NES, SNES, etc. Sin embargo, hay otros que se toman más libertades creativas. Bueno, aquí no sé si sea el caso, pero lo que sí estamos de acuerdo es que estos temas creados por R.R. Teal son muy buenos. Que de paso son los que escucharás a lo largo de este video. Es un giro arriesgado cuando hablamos de Mega Man, ya que experimentar con otros géneros musicales no siempre resulta bien. Güey, el propio personaje se llama Rock, pero en este caso es un giro de tuerca para bien. Combina perfectamente con el estilo visual, se siente armonioso desde que comienzas a jugarlo, te sientes en sintonía, no como un espectador visual, sino que todos estos aspectos visuales y sonoros te hacen sentir parte del juego. Ya que se vayan los 2.5 puntos completos, pasemos al último apartado. Gameplay. Es perfecto. Es complicado cuando tienes que hacer un video que sabes que será predecible, porque salta a simple vista lo genial que es este fangame. Pero, y aquí viene lo importante, el cómo poner en palabras lo que este juego te hace sentir. Déjenme que les diga algo. Les apuesto lo que quieran a que todos ustedes han jugado a esta demo con una sonrisota en la cara. Podría ser porque literalmente la música del intro stage es muy alegre. Hasta te sientes tan alegre jugando al intro stage que cuando llegan los momentos de los crash shells y bugs y hasta la aparición de Wily y un nuevo enemigo que a simple vista salta que es poderoso, y encima saber que hay un proyecto en marcha llamado Blue, el cual podría ser un enemigo aún más poderoso,
Cuando se presenta todo esto en conjunto y se presenta en contraste con lo alegre del intro stage, te da una sensación de gran incertidumbre. Ya ni siquiera sabes que es real, estabas en una simulación, pero para ti eras Mega Man, eras Roll. Simplemente genial ese giro de trama. Y eso que estamos hablando del intro stage. Se ve que este juego, si algo va a tener de interesante, es la trama. No como tú, pinche Mega Man 11 innecesario que no aportó un carajo a la trama y solo aportó una mecánica para los jugadores mancos como yo. Y vas y Proto Man, ¿dónde chingados, güey? Nino, ni noticias, pinche Capcom. Bueno, ya, me calmo. Ya lo sé, banda, me desvío un chingo del tema principal. Ya debería ir pensando en agregar un apartado de lore para extenderme libremente con ello. Volviendo al tema, este fangame te hace sentir feliz, porque en este juego te sientes poderoso. Esto se realza más con la jugabilidad de rol. La jugabilidad de este juego es tan buena que hasta el hecho de poder saltar desde una escalera se siente novedoso y genial. Aunque siento que deben mejorar solo un poco el cómo acomodan sus escaleras. En una parte del escenario me quedé trabado, pero también, al mismo tiempo, y como yo lo veo, estas escaleras están acomodadas de dicha forma para que entiendas que con rock y con roll puedes saltar desde la escalera misma, y que con roll además puedes hacer un dash y saltar para llegar a ella cuando está más lejos. Está todo perfectamente acomodado para que entiendas las mecánicas de ambos personajes. La jugabilidad de Rock es la misma de siempre, su buster, su barrida de suelo y el estilo de roll se asemeja a como usar acero en Mega Man X, ya que su escoba sirve de espada o sable para partir a tus enemigos, y de paso el dash funciona como en la saga X. Así que para los que se quejan de que Rock no puede hacer salto con dash, a como yo lo veo es un acierto, porque aquí abarcas a dos tipos de público objetivo, los amantes del gameplay de la saga clásica y a los amantes de la saga X. Con respecto a los enemigos, no es como tal una queja, pero con el jefe final del escenario de rol sí se siente un poquito raro, ya que su hocico claramente te hace daño, y como la escoba no es larga, al inicio estarás temeroso de acercarte y hacerle daño, aunque rápidamente te darás cuenta que no es completamente necesario acercarte del todo para hacerle daño. Yo no tuve inconvenientes para adaptarme a ello, pero entiendo que quizás hayan personas que sí lo sientan un tanto raro. Yo amo la jugabilidad de rol, porque quienes me conocen saben que disfruto mucho de una jugabilidad rápida y frenética. Y los creadores de este fangame están conscientes de ello, a tal punto que una parte del escenario de rol se siente muy frenética. Así que este dash es un acierto, y además los ataques de rol son poderosos. Por eso en cuanto a gameplay, se llevan los 2.5 puntos completos. Con respecto a la calificación, definitivamente se lleva los 10 puntos completos, siendo la demo de Mega Man Perfect Blue catalogada como una excelente demo. Esperemos que guarden todos estos detalles a lo largo y ancho de este fangame y que nos sigan trayendo más sorpresas. Fue un hermoso viaje, familia. Mega Man Perfect Blue se supo ganar el corazón de todos con solamente una demo. Tendremos los ojos puestos en este fangame, y si hay updates, se las traeremos aquí, en Pulsa Start. Si te gustó este video, ya te la sabes, like, sub, etc. Y ahora sí, hasta la próxima. Chao.